al doctor Antonio Bueno García, quien nos va a referir sobre el espíritu religioso y patriótico en la traducción, la obra de Fray Vicente Solano. Muchas gracias, Miguel Ángel. Permíteme también que te agradezca públicamente las buenas ideas que nos han traído a todos Asís y que nos están permitiendo disfrutar de unas excelentes jornadas. También a Pilar Martino, de un trabajo también exquisito, y a la que tengo que agradecer además también la inspiración que me ha dado para poder hoy contribuir con mi investigación. Gracias a todos ustedes que están en la sala de Asís y gracias también a todos los que nos están siguiendo desde Soria, desde Valladolid y desde tantos rincones del mundo. El amor a las criaturas expresado por San Francisco y que hicieron suyo los franciscanos se extiende también al lugar que habitan. Quizás sea esta la mejor razón para explicar el sentido patriótico que deriva de muchas de sus actuaciones. Sería larga tarea resumir aquí la importancia que para el espíritu nacional ha tenido la labor franciscana. El conocimiento de la historia de la orden y de los traductores franciscanos nos da una idea de lo que representó su labor allende los mares. Extendidos por los 5 continentes, de norte a sur y de este a oeste, los franciscanos aprendieron a amar la tierra en que construyeron su misión. Asistieron en América al descubrimiento de diferentes civilizaciones y al nacimiento de nuevas naciones. En África, a la estructuración de identidades nacionales. En Oriente Medio, a la custodia de los santos lugares. En el lejano Oriente y Asia, a mantener viva la llama del cristianismo. Y no olvidemos tampoco la instalación en los diferentes reinos del viejo continente, como en España, donde presentes ayer y hoy en todas las comunidades del Estado, los franciscanos conocen y defienden la singularidad de los territorios que habitan. Y nunca fue pasivo su comportamiento. La labor lexicográfica emprendida, cuando no geográfica, botánica, médica, histórica, literaria, etcétera, aportó el conocimiento de su particularidad y rareza y, por ende, el orgullo patrio. ¿Y cómo si no? Los franciscanos, como otras órdenes religiosas, accedieron a la misión con privilegios de su estado. Su ubicación en uno o en otro camino se hizo a la luz de las consignas de la corona y de la autoridad de la orden. La propia regla de San Francisco, dirigida a todos los que quieren servir al Señor y a todos los pueblos, gentes, tribus y lenguas y a todas las naciones, da detalles del comportamiento a seguir, por ejemplo, cuando se va entre los sarracenos y tierras infieles, pero también y sobre todo de la actitud de los hermanos menores y de ese amor, como decía al principio, a Dios y a las criaturas. En el caso particular de América, la misión religiosa se encontró desde el principio comprometida con el núcleo ético-mítico de la cultura hispánica. Ser español y cristiano era idéntico. Y para el indio también ser español o pertenecer a su civilización y ser cristiano es idéntico. Aunque se llegó a plantear por parte del cuerpo de misioneros, sobre todo, la necesidad de distinguir claramente hispanismo y cristianismo, no se consiguió plenamente. Organizada la expansión hispánica a la manera del Imperio Romano y de los califatos árabes, tras ocupar militarmente una región, se organiza el gobierno y se convierte la población a la religión del conquistador, consiguió consolidarse la relación del espíritu nacional español y religioso. Al desmembrarse el imperio hispánico, volvió a plantearse las nuevas repúblicas surgidas la necesidad de distinguir claramente entre ambos componentes, pero una fuerza nacionalista y patriótica siguió pujando por este compromiso religioso en el que pusieron también su empeño las órdenes religiosas. Como la época española de la conquista, la tarea de formación intelectual en las nuevas repúblicas americanas
recaía mayoritariamente en manos de eclesiásticos. Se sumaba en ellos la tarea de formación del espíritu y la inculcación del saber. Sin duda, influyeron notablemente en la época las relaciones Iglesia-Estado y se vieron en situación comprometida con las revoluciones del siglo, sobre todo europeas, y el espíritu de la Ilustración. Asumida la tarea de la inculcación de la fe y del adoctrinamiento religioso del pueblo, el deseo de los religiosos era conservar el espíritu religioso en la nación, y no era esta tarea fácil, pues las nuevas ideas venidas de Europa no alentaba precisamente este espíritu. Por otra parte, la singularidad cultural de estos territorios no admitía tampoco los mismos comportamientos que la antigua metrópoli. Así las cosas, los religiosos tuvieron una tarea compleja: mantener la fe educando al nuevo ciudadano y a las naciones. Entre todas las formas de transmisión de la cultura, la traducción constituye una de las vías más eficaces para acercar a los pueblos e incrementar el saber de una sociedad científica y culturalmente dependiente, como era la de las antiguas colonias. En el siglo XIX, época en la que se ambienta nuestra investigación, los movimientos nacionalistas hacen también presencia en el nuevo continente. En la incipiente formación del Estado del Ecuador, se plantean conflictos por cuestiones muy dispares, políticas, económicas, morales, etc., y conviven diversas corrientes del pensamiento opuesto. Las ideas ilustradas pugnan con las tradicionalistas y conservadoras, defendidas también por sectores de la Iglesia. Las ideas de los intelectuales se apoyan en la herencia de autores cristianos o laicistas de nuevo cuño y se sirven de la traducción para llegar a las universidades y al pueblo llano a través de medios como la prensa. Practicada con éxito por los frailes y religiosos en el desempeño de su misión religiosa e intelectual, la traducción permitió el desarrollo de las sociedades americanas hasta conseguir la mayoría de edad que vendría tras décadas de influencia y de desarrollo social. En este contexto surge la figura del fraile ecuatoriano Padre Vicente Solano, de la Orden de Franciscanos Menores, autor de una obra inmensa y de una labor de traducción singular, a quien debemos opiniones como esta: defender la patria es un deber, una virtud cuya práctica es tan recomendable como la de todas las virtudes morales. Estas palabras, escritas por el franciscano del convento de San Pablo, de la ciudad de Quito, no dejan lugar a dudas. Tampoco estas. Nada es más admirable que ese amor apasionado con que miran los hombres su país. Pero, ¿quién era Fray Vicente Solano? Nacido en Cuenca, Ecuador, el 16 de octubre de 1791, Domingo Solano Vargas Machuca, hijo de Tomás Solano Gutiérrez y María Vargas Machuca, ingresó a los 9 años en el convento franciscano de San Pablo, en la ciudad de Quito. Tomó los hábitos de la Orden de Frailes Menores de San Francisco y el nombre sencillo de Vicente. Ordenado de sacerdote en mayo de 1814, permaneció en la orden hasta la muerte, el 1 de abril de 1865. Considerado en su época una de las mentes más sólidas e ilustrada, publica a los 37 años su primera obra, La predestinación y reprobación de los hombres según el sentido genuino de las Escrituras y la razón. Las obras de Fray Vicente Solano, recogidas en 4 volúmenes, fueron recopiladas por el expresidente del Ecuador, Antonio Borrero Cortázar, y son las que nos han servido fundamentalmente para esta investigación. Además de sus obras de imprenta, merece en él destacarse los artículos y cartas publicados en los periódicos de la época. En efecto, la prensa fue su medio preferido de combate dialéctico y de defensa de los valores religiosos y patrios y el arma contra el despotismo. Una prensa en la que confía como defensora y propagadora de las ideas y a la que otorga todo el valor democrático. Cito:
La prensa, si no dice la verdad desnuda, no merece el nombre de republicana. El abuso de poder jamás se obtiene sino por la prensa libre. A él se deben los periódicos El Eco de Azuay, La Alforja y El Telescopio, destinados a combatir la expedición del general Lamar contra el sur de Colombia. También el semanario eclesiástico La Luz y La Escoba, con el objetivo principal de barrer las inmundicias de la libertad.